Mi padre me exigió que pagara la deuda a mi hermano Dorado, pero cuando los descubrí comprando propiedades de lujo con el dinero que les di, acabé con ellos. Mi familia siempre ha tenido dinámicas, raras, por decirlo de alguna manera. Tengo 32 años, trabajo como desarrollador de software y, modestia aparte, me ha ido bastante bien. Me costó sangre, sudor y lágrimas llegar a donde estoy, pero estoy orgulloso de haberlo logrado por mi cuenta. El problema es que mis padres nunca parecieron valorarlo realmente. Ellos tienen un hijo favorito, mi hermano menor, al que llamaremos el Dorado, por cómo lo tratan como si fuera oro puro. Él tiene 29 años y siempre fue el consentido. Desde pequeños, a mí me exigían sacar buenas notas y trabajar duro, mientras que a él le permitían hacer lo que quisiera. Dejó la universidad después de 2 años porque no era lo suyo, y desde entonces ha estado brincando de proyecto en proyecto, quemando dinero en negocios fallidos y hobbies caros que mis padres siempre le financiaron. Hasta hace poco, podía ignorar esto. Pensaba, es su dinero, pueden hacer lo que quieran. Pero las cosas cambiaron cuando mi padre me llamó hace unos meses con un tono de urgencia que nunca le había escuchado. Según él, mi hermano había acumulado una deuda enorme, préstamos estudiantiles, tarjetas de crédito, un auto que no había terminado de pagar, un desastre. Me dijo que si no hacíamos algo pronto, mi hermano podría enfrentarse a problemas legales o incluso al embargo de bienes. El problema era que mis padres no podían ayudarle económicamente esta vez, o al menos eso me dijeron. Mi padre empezó a hablar de cómo la familia siempre debe apoyarse y que yo estaba en una posición en la que podía ayudar. La presión fue enorme. No quería dejar a mi hermano en la calle ni ser el villano de la familia, así que, después de pensarlo mucho, accedí a ayudar. Transferí una cantidad significativa de mis ahorros, lo suficiente como para cubrir las deudas que mi padre describió. No fue una decisión fácil porque, aunque me va bien económicamente, no soy millonario. Sin embargo, insistí en que firmáramos un acuerdo, algo informal pero escrito, en el que se comprometían a devolverme el dinero en un plazo de 1 año. Mi padre se mostró algo ofendido, pero finalmente aceptó. Al principio, todo parecía bien. Mi hermano dejó de quejarse sobre sus deudas, y mis padres me trataron con más cariño que de costumbre, lo cual ya era raro viniendo de ellos. Pero hace unas semanas, las cosas empezaron a oler mal. Primero, vi en las redes sociales de mi hermano que estaba de vacaciones en un resort de lujo. Fotos en la playa, cenas caras, y hasta una selfie con un reloj que probablemente cuesta más que mi laptop. Pensé que tal vez era un viaje que ya había pagado antes de la crisis, pero luego mis padres mencionaron casualmente que estaban remodelando la casa. Sí, la misma casa que dijeron que no podían hipotecar porque estaban al borde de la ruina financiera. Ahora estoy empezando a conectar los puntos, y nada me cuadra. Si estaban tan mal económicamente, ¿cómo es posible que estén gastando tanto en lujos? ¿Y por qué mi hermano está viviendo como si nada hubiera pasado? No quiero saltar a conclusiones, pero tengo un muy mal presentimiento. Actualización 1. Han pasado unas semanas desde que comencé a sospechar y decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Algo dentro de mí me decía que tenía que asegurarme antes de confrontar a mi familia porque, seamos sinceros, en cuanto los enfrentara, podrían negarlo todo y manipular la narrativa, como siempre lo han hecho. Así que opté por tomar un enfoque más meticuloso. Lo primero que hice fue revisar a fondo las redes sociales de mi hermano. En principio, no me sorprendió encontrar lo que ya había visto, fotos de él relajándose en una playa de arena blanca, posando con cócteles y haciendo alarde de su nueva mentalidad de vida. Pero cuanto más revisaba, más detalles encontré que no cuadraban con alguien supuestamente en la ruina. En una de las fotos recientes, llevaba puesto un reloj de lujo que reconocí de inmediato porque sé que cuesta al menos 10,000 pesos. Otro post mostraba un auto deportivo que no tenía antes, acompañado del pie de foto, trabajando en grande para el futuro. Almohadilla bendecido. Ese hashtag fue como una bofetada. ¿Bendecido? Claro, bendecido con mis ahorros. Me hervía la sangre. Quería asegurarme de que no estuviera saltando a conclusiones precipitadas, así que hablé con un amigo en común que solía estar en el mismo grupo de amigos de mi hermano.
Sin ser demasiado obvio, le pregunté si sabía algo sobre la situación de mi hermano y las deudas que supuestamente lo estaban consumiendo. Su respuesta me dejó helado. ¿Deudas? No, hombre, él siempre ha estado bien. De hecho, hace poco me dijo que estaba considerando abrir otro negocio. ¿Abrir otro negocio? Ahí supe que algo estaba mal. Mi familia me había pintado un escenario en el que mi hermano estaba al borde del abismo, pero ahora resulta que estaba considerando inversiones. Esto no tenía sentido. Decidí que necesitaba más pruebas. Como trabajé en el sector financiero antes de dedicarme al desarrollo de software, todavía tengo ciertos contactos y habilidades que pueden ser útiles en situaciones como esta. Usé un servicio que permite consultar ciertos registros públicos relacionados con deudas y préstamos. Busqué información sobre mi hermano y, para mi sorpresa, no encontré rastro alguno de los préstamos estudiantiles ni de las deudas de tarjetas de crédito que me dijeron que tenía. Eso ya era una señal clara de que algo andaba mal, pero no me detuve ahí. Decidí buscar pistas sobre los movimientos de mis padres, ya que ellos fueron los intermediarios en esta emergencia. Hace unos años, les ayudé a digitalizar algunos de sus trámites bancarios, por lo que conocía el nombre del banco que usan y algunos detalles de sus cuentas. Revisé transacciones recientes de manera indirecta y ahí fue donde encontré la verdadera bomba. Justo después de que les transferí el dinero, hubo un depósito significativo a la cuenta de mi hermano. Además, en la cuenta de mis padres aparecían cargos asociados a tiendas de lujo y pagos de remodelación. Ese fue el momento en el que todas las piezas encajaron. No había ninguna deuda, ningún embargo inminente. Todo había sido una estafa orquestada por mi propia familia para que financiara sus caprichos. Mi hermano estaba disfrutando de vacaciones y relojes caros con el dinero que me gané trabajando noches enteras, mientras mis padres remodelaban la casa. El sentimiento de traición fue desgarrador. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Yo, que siempre he sido el que resuelve los problemas, el que nunca les ha pedido nada, el que siempre ha sido independiente. Ahora entiendo por qué mi padre se mostró incómodo cuando insistí en firmar un acuerdo, nunca tuvieron intención de devolverme el dinero. Estoy furioso, pero no quiero actuar sin pensar. Ahora que sé lo que está pasando, necesito planear bien mis siguientes pasos. Esto no se va a quedar así. Actualización 2. Después de descubrir la magnitud de la traición, decidí que no podía quedarme en el estado de shock en el que estaba. La furia no era suficiente, necesitaba respuestas y, más importante aún, pruebas sólidas para asegurarme de que no pudieran esquivar sus responsabilidades cuando los confrontara. El primer paso fue recopilar todo lo que ya sabía. Empecé organizando cada una de las transacciones que había encontrado en sus cuentas. Esto incluía el depósito que hicieron a la cuenta de mi hermano, las compras en tiendas de lujo y los pagos asociados a la remodelación de la casa. También imprimí copias de los movimientos de mi propia cuenta bancaria, mostrando claramente la transferencia que les hice bajo el pretexto de rescatar a mi hermano. Pero no podía dejarlo ahí. Necesitaba atar cabos más concretos. Decidí centrarme en esa remodelación de la casa, porque parecía ser uno de los gastos más grandes. Fui directamente al sitio web del municipio donde viven mis padres y busqué permisos de construcción recientes. ¡Bingo! Encontré uno emitido apenas un mes después de que les di el dinero, con detalles sobre los cambios que planeaban hacer, una ampliación de la cocina, un patio nuevo y, atención, una piscina. Una maldita piscina. Eso no era todo. Recordé la propiedad que mencionaron durante una conversación casual semanas atrás, una que supuestamente estaban considerando comprar como una inversión para el futuro. Usé los registros públicos para buscar si ya la habían adquirido, y efectivamente, ahí estaba, una casa de lujo en las afueras de la ciudad, comprada apenas 3 semanas después de mi transferencia. La cereza del pastel llegó cuando revisé más profundamente las redes sociales de mi hermano. En una foto reciente que subió, se veía de pie frente a lo que reconocí como la entrada de esa propiedad, con la descripción, nuevos comienzos, grandes sueños. Almohadilla hogar dorado. Mi hermano, siempre tan discreto con sus estupideces. Con toda esta información en la mano, decidí que ya era momento de moverme al siguiente nivel.
Contacté a un abogado que trabaja con temas de fraude y abuso de confianza. Le expliqué toda la situación, desde cómo me convencieron de darles el dinero hasta cómo habían usado esos fondos para darse una vida de lujos. Le mostré el acuerdo informal que habíamos firmado, y aunque al principio parecía escéptico por lo básico del documento, terminó asegurándome que, si el caso llegaba a los tribunales, el contrato sería suficiente para demostrar su mala fe. Mientras tanto, también decidí empezar a observar a mi familia más de cerca. Quería ver si cometían más errores que pudieran usar en mi favor. Durante una de mis visitas casuales a la casa de mis padres, fingí interés en la remodelación y hasta pregunté qué más planeaban hacer. Mi padre, emocionado por presumir, empezó a hablarme de los detalles de la piscina, de cómo querían poner azulejos importados, y hasta mencionó que tenían planes de agregar una pérgola en el jardín. Fue difícil mantener una sonrisa mientras me describía con entusiasmo cómo estaban gastando mi dinero. Lo que realmente me sacó de quicio fue cuando mi madre comentó, en tono aparentemente inocente, que mi hermano estaba pensando en abrir un restaurante. Lo dijo como si fuera una buena noticia, pero todo lo que pude pensar fue, claro, ¿y quién crees que va a financiar eso también? Tuve que morderme la lengua para no explotar en ese momento. Después de esa visita, decidí que ya no podía seguir jugando a ser el detective pasivo. Mi abogado y yo trazamos un plan. Primero, comenzaríamos con una carta formal exigiendo la devolución inmediata del dinero según los términos del contrato. Queríamos ver cómo reaccionaban antes de pasar a algo más agresivo, pero también sabíamos que era probable que negaran todo o intentaran manipularme. Mientras esperábamos su respuesta, tomé una decisión importante: grabar cualquier conversación que tuviera con ellos en adelante. Si iba a confrontarlos directamente, quería asegurarme de tener pruebas de cualquier cosa que dijeran. No puedo describir la mezcla de emociones que estoy sintiendo. La rabia y el dolor por la traición son aplastantes, pero al mismo tiempo, estoy empezando a sentir una especie de claridad. Todo lo que han hecho para beneficiarse a costa de mí está saliendo a la luz, y por primera vez en mi vida, siento que tengo el control. Actualización 3. Llegó el momento de dar el siguiente paso. Después de reunir toda la evidencia y trabajar con mi abogado, decidimos enviar la carta formal a mis padres exigiendo la devolución inmediata del dinero. Fue un documento detallado, donde se incluían copias del acuerdo que firmamos, extractos bancarios mostrando las transferencias y pruebas de cómo habían utilizado el dinero en gastos personales y bienes de lujo. En esencia, les dejábamos claro que sabía exactamente lo que habían hecho y que, si no me devolvían el dinero, procedería con una demanda legal. Les di un plazo de 2 semanas para responder. Fue una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida. A pesar de todo, una parte de mí todavía esperaba que recapacitaran, que se sintieran culpables y que intentaran arreglar las cosas. Pero esa esperanza murió rápidamente con su reacción. Apenas unos días después de enviar la carta, recibí una llamada de mi padre. No fue una llamada para disculparse ni para tratar de llegar a un acuerdo. No, fue una llamada llena de gritos y acusaciones. Me dijo que era un desagradecido, que cómo podía traicionar a mi propia familia de esa manera. Según él, estaba exagerando y solo se trataba de un préstamo entre familia. Intentó minimizarlo todo, incluso cuando le recordé que firmaron un acuerdo y que tenía pruebas de que me habían mentido. La conversación se tornó aún más surrealista cuando mi madre tomó el teléfono. Entre sollozos, empezó a decir que me estaba dejando llevar por el dinero, que la familia es más importante que cualquier cantidad de dinero y que ellos no tenían intención de hacerme daño. Insistió en que solo habían usado el dinero como un empujón temporal para estabilizarse y que eventualmente me lo devolverían. Cuando le pregunté por qué no habían sido honestos conmigo desde el principio, solo dijo: no habrías entendido la situación. ¿Entender qué, exactamente? ¿Qué me mintieron para financiar una vida de lujo mientras yo trabajaba duro para ahorrar cada centavo? Lo más insultante de todo fue cuando mi hermano, el Dorado, decidió intervenir. Me mandó un mensaje de texto larguísimo, lleno de excusas y, claro, de su clásico tono arrogante. Según él, no era mi asunto cómo usaban el dinero porque la familia siempre debería apoyarse sin cuestionar.
Incluso tuvo el descaro de decir que yo estaba actuando como si el dinero fuera más importante que ellos. Lo bloqueé en el acto. No iba a tolerar sus tonterías ni un segundo más. A medida que pasaban los días, mis padres comenzaron una campaña de manipulación emocional. Primero fueron los mensajes culpabilizadores, hablándome de todo lo que sacrificaron por mí cuando era pequeño, como si criar a un hijo fuera una deuda que debía pagar para siempre. Luego vinieron los mensajes de otros familiares, claramente manipulados, diciéndome que debía reflexionar y que estaba destrozando a la familia por un simple malentendido. Lo que ninguno de ellos sabía era que yo ya había previsto esto. Había grabado todas las llamadas con mi familia desde que envié la carta formal. Tenía cada grito, cada manipulación y cada intento de minimizar la situación grabado como respaldo. Además, con la ayuda de mi abogado, logré rastrear un detalle clave: la propiedad de lujo que compraron estaba registrada a nombre de un tercero, probablemente para intentar ocultar la compra. Pero en los documentos de adquisición aparecía claramente la firma de mi padre como comprador principal. Eso fue el golpe final. Decidí que ya no podía esperar más. Mi abogado presentó la demanda formal por fraude y abuso de confianza. El contrato que firmamos era suficiente para respaldar mi caso, y con todas las pruebas que había reunido, sabía que tenía la ventaja. También logramos emitir una orden para congelar sus activos mientras el caso se resolvía, lo que incluía la propiedad que intentaban vender. Cuando mis padres recibieron la notificación legal, fue como encender una mecha. Me llamaron repetidamente, pero no contesté. En su lugar, les envié un mensaje corto: cualquier comunicación debe hacerse a través de mi abogado. Esa respuesta desató una tormenta. Mi hermano, furioso, empezó a dejarme mensajes de voz insultándome y diciendo que no sabía con quién estaba jugando. Mis padres, por su parte, cambiaron de táctica, rogándome que reconsiderara porque esto los estaba arruinando. Pero no había marcha atrás. Les di la oportunidad de arreglar esto de manera civilizada, y la rechazaron. Ahora enfrentarían las consecuencias de sus acciones. Aunque esta situación es emocionalmente agotadora, hay una parte de mí que se siente aliviada. Durante toda mi vida, fui el hijo al que podían usar y manipular sin consecuencias. Finalmente, estoy poniendo un alto, y aunque me duele perder la relación con mi familia, sé que es lo correcto. Esto ya no es solo por el dinero, es por respeto propio. Actualización 4. No pensé que las cosas podrían ponerse más feas, pero subestimé lo lejos que mi familia estaba dispuesta a llegar para proteger su pequeña burbuja de mentiras. Desde que recibieron la notificación de la demanda, su respuesta ha sido una mezcla de desesperación y una rabia completamente fuera de lugar. Lo que voy a relatar ahora incluye algunas de las cosas más bajas que jamás han intentado. Primero, empezaron a intentar desacreditarme entre los demás miembros de la familia extendida. De repente, familiares que nunca se habían involucrado mucho en nuestras vidas comenzaron a llamarme y mandarme mensajes para razonar conmigo. Mi tía favorita, la única persona de la familia que realmente pensé que podría ponerse de mi lado, me envió un mensaje bastante pasivo-agresivo, diciéndome que era una pena que estuviera llevando un asunto familiar tan lejos y que debería pensar en cómo esto afectaría la reputación de mis padres. Esa frase me dejó helado. ¿Reputación? ¿En serio? Parecía que a nadie le importaba que me hubieran mentido descaradamente y estafado. Todo lo que les preocupaba era cómo esto se veía desde afuera. Por si fuera poco, mi madre empezó a contar una versión completamente distorsionada de los hechos. Según ella, yo voluntariamente les ofrecí el dinero para ayudar a mi hermano, pero que luego me arrepentí porque soy materialista y obsesionado con el dinero. También dijo que el contrato que firmaron no era más que un gesto simbólico y que yo estaba sacándolo de contexto para atacarlos. Lo más bajo llegó cuando mi hermano se involucró directamente. Publicó una serie de posts en sus redes sociales insinuando que yo era un hijo ingrato que no apreciaba a su familia. En uno de los posts incluso dijo: es triste cuando alguien prioriza el dinero sobre las personas que lo criaron y apoyaron. Lo peor es que usó fotos antiguas de nuestra infancia, intentando retratarme como un monstruo. Algunas personas comenzaron a comentarle cosas como: qué horrible que tengas un hermano así,
y aunque no quería darle importancia, no pude evitar sentir un nudo en el estómago. Pero lo que realmente me sacó de mis casillas fue cuando intentaron un golpe más directo. Una tarde, mientras trabajaba desde casa, recibí una visita inesperada. Eran mis padres, que llegaron sin previo aviso y se plantaron frente a mi puerta con caras de supuesta angustia. Mi padre empezó a decirme que esto se estaba yendo demasiado lejos y que necesitábamos resolverlo como familia. Mi madre, por su parte, fingía estar al borde de las lágrimas, diciéndome que esta demanda les estaba destruyendo emocionalmente. Mantuve la calma, pero les dejé claro que no les iba a permitir entrar a mi casa y que, si querían hablar, lo harían a través de mi abogado. Pero justo cuando estaba cerrando la puerta, mi padre la empujó ligeramente para evitar que se cerrara. Me miró con un nivel de frialdad que nunca antes había visto en él y me dijo, «Estás jugando con fuego. Somos tu familia, y esto puede terminar muy mal para ti». Fue una amenaza. Una amenaza directa. Grabé toda la interacción con mi cámara de seguridad, incluyendo esa última frase. Cuando finalmente logré que se fueran, me senté en el sofá sintiendo una mezcla de furia y tristeza. Jamás pensé que mi propia familia, las personas que se suponía debían protegerme y apoyarme, llegarían tan lejos para intimidarme. Esa misma noche, llamé a mi abogado y le envié la grabación. Me aseguró que esto no solo reforzaba mi caso, sino que también podía utilizarse para emitir una orden de restricción si continuaban con este tipo de comportamiento. También me recomendó cambiar las cerraduras de mi casa y estar alerta por si intentaban algo más extremo. Desde entonces, he tomado medidas para protegerme. Instalé un sistema de seguridad más avanzado y comencé a evitar cualquier contacto con ellos fuera del proceso legal. Incluso cambié mis rutas habituales para evitar encontrarme con ellos por casualidad. Sé que todo esto parece exagerado, pero estoy lidiando con personas que, claramente, han perdido todo sentido de la razón. No sé hasta dónde están dispuestos a llegar para intentar evitar las consecuencias de sus actos, y no pienso correr riesgos. El caso sigue en proceso, pero mi abogado me asegura que las pruebas están de mi lado. La propiedad que compraron con mi dinero ya está siendo revisada como parte del caso, y si todo sale bien, podrían verse obligados a venderla para reembolsarme. La posibilidad de que pierdan ese lujo que tanto se esforzaron por obtener a costa mía me da un pequeño sentido de justicia. Esto no es solo una batalla legal. Es un punto de quiebre en mi vida. Estoy empezando a entender que mi familia nunca me vio como un hijo o hermano, sino como una herramienta. Una herramienta para resolver sus problemas, financiar sus sueños y soportar sus fracasos. Y ahora que he dejado de ser útil para ellos, están mostrando su verdadero rostro. Actualización final. El caso finalmente llegó a su desenlace, y tengo que admitir que jamás pensé que las cosas terminarían de la manera en que lo hicieron. Si alguien me hubiera dicho hace unos años que un día llevaría a mis propios padres y a mi hermano a la ruina, no lo habría creído. Pero ahora que estoy aquí, viendo los resultados, no siento ni una pizca de culpa. Esto es lo que se ganaron con su codicia, sus mentiras y su descaro. El juicio fue un proceso largo y agotador, pero todo valió la pena. Desde el inicio, mi abogado y yo teníamos la ventaja. Las pruebas eran tan contundentes que incluso los intentos desesperados de mis padres por desacreditarme terminaron perjudicándolos más. Por ejemplo, en el tribunal, mi padre intentó argumentar que el acuerdo que firmamos no tenía validez legal porque no fue redactado por un abogado. Sin embargo, el juez dejó en claro que, aunque no fuera un documento elaborado profesionalmente, su firma demostraba que aceptaron los términos de manera consciente. Luego estuvo mi madre, que intentó jugar la carta de la víctima llorosa. Se puso a sollozar en el estrado, diciendo que yo estaba destrozando a mi propia familia por avaricia. Fue difícil no reírme cuando el abogado contrario presentó fotos de ellos disfrutando de la piscina nueva y de vacaciones en su propiedad de lujo, todo mientras supuestamente estaban en ruina y desesperados. Fue como ver un teatro mal hecho. Pero la verdadera joya del juicio fue mi hermano. En su declaración, intentó pintarse como alguien que solo había recibido ayuda financiera de sus amorosos padres y que no tenía idea de dónde provenía el dinero.
Por desgracia para él, los mensajes que me había enviado, llenos de amenazas e insultos, fueron admitidos como evidencia. Cuando el juez los leyó en voz alta, pude ver cómo mi hermano bajaba la cabeza, visiblemente nervioso. Su actitud de hermano dorado intocable finalmente estaba desmoronándose frente a todos. El juez no tuvo piedad. Dictaminó que mis padres y mi hermano actuaron de mala fe y que utilizaron mi dinero de manera fraudulenta. Ordenó la venta inmediata de la propiedad de lujo, así como el embargo de cualquier activo que tuvieran para cubrir el monto que me debían. También les impuso una multa adicional por los daños y perjuicios causados. Cuando la sentencia fue leída, no hubo gritos ni escenas dramáticas. Solo el silencio incómodo de mis padres y mi hermano asimilando que habían perdido todo. En los días siguientes, el proceso de liquidación de sus bienes comenzó. La propiedad de lujo fue la primera en irse, subastada por una fracción de lo que pagaron por ella. La piscina que tanto presumían ahora está llena de hojas, abandonada mientras se concreta la venta de la casa familiar. Mis padres, que siempre habían vivido por encima de sus posibilidades, ahora se enfrentan a una realidad que nunca creyeron posible, están en la ruina total. Mi hermano, por su parte, tuvo que vender el auto deportivo que compró con mi dinero. También perdió el poco capital que tenía para iniciar su gran negocio y ahora vive en un pequeño apartamento alquilado, lejos de los lujos que tanto disfrutaba. Según me contaron, ha tenido que buscar un trabajo normal por primera vez en su vida, algo que nunca había hecho porque siempre contó con el apoyo incondicional de mis padres y, claro, con mi dinero. Desde entonces, no he vuelto a hablar con ninguno de ellos. Intentaron contactarme un par de veces, primero con mensajes culpabilizadores y luego con súplicas desesperadas, pero no les respondí. No hay nada más que decirles. Ellos cavaron su propia tumba, y yo solo me aseguré de que cayeran en ella. Por primera vez en años, siento una paz que nunca creí posible. Durante toda mi vida, cargué con el peso de ser el hijo responsable, el que solucionaba los problemas, el que siempre estaba ahí para los demás. Ahora que he dejado todo eso atrás, puedo concentrarme en mí mismo y en las cosas que realmente importan. ¿Me arrepiento de algo? Absolutamente no. Si algo aprendí de todo esto es que la familia no es una excusa para permitir el abuso y la manipulación. Ellos me traicionaron, mintieron y me trataron como una herramienta para sus propios fines egoístas. Todo lo que les pasó fue consecuencia de sus propias acciones y no voy a sentir lástima por ellos. He vuelto a tomar el control de mi vida, y aunque este capítulo ha sido uno de los más difíciles, también es el que me ha hecho más fuerte. Ahora sé mi valor, y sé que nunca más permitiré que nadie, ni siquiera mi propia familia, me pisotee de esa manera. Que disfruten su nueva realidad. Yo, por mi parte, estoy avanzando hacia un futuro que construiré para mí mismo, lejos de ellos.